Gusto de saludarlos, bienvenidos a una nueva edición de Ventanilla Única. Esta vez estamos con un solo de los panelistas a petición expresa para opinar sobre este nuevo documento que se ha promulgado de Política Nacional Logística Portuaria, que tiene una serie de acápites, reúne una serie de documentos anteriores. Y bueno, estamos con Simon Mackenzie, que es el presidente de la Asociación Nacional de Agentes de Nave, un dato, ¿ah? El año pasado agenciaron más de 4.000 recaladas de nave en los puertos chilenos. Así que su voz es muy importante para saber sobre este documento, qué es lo bueno que tiene y algunas de las objeciones que en un documento que han enviado los representantes de Asonave indican una serie de objeciones que tienen al actual documento. Un gusto de saludarte, Simon. El gusto mío, Atilio, muchas gracias por esta oportunidad, por la posibilidad de poder exponer nuestra visión sobre la política promovida por el Ministerio de Transporte en el tema de los puertos y la logística. Bueno, en este documento que yo estaba revisando detenidamente, se plantean toda esta temática actual, la competencia que viene de Perú, de Chancay, esta disimilitud que hay entre todos los operadores portuarios, porque hay puertos estatales concesionados a privados, hay puertos privados de uso público y hay puertos que son privados de uso privado, es decir, es bien variado el sistema portuario y esto plantea una serie de desafíos. Pero en el fondo me adelantaste tú el documento que van a enviar y me da la impresión que el principal temor que tienen ustedes es que esto pueda tener una visión un poco estatista y que a la larga limite, por ejemplo, las inversiones del sector privado. Perfecto, exactamente, Atilio. Nuestra preocupación está en el sesgo estatista que tiene este documento y el concepto que tiene detrás. A decir verdad, creemos que es una tremenda oportunidad que se reconozca la necesidad de que hay que volver a mirar el tema de los puertos, la inversión en los puertos, la inversión en la logística, es algo que creo que es transversal, que no se puede quedar ahí archivado. No se completó las mejoras digamos, que se podían esperar con la privatización de los años fines de los 90, comienzos de los 2000. Esa privatización, las concesiones portuarias, fueron tuvieron un resultado bastante aceptable, exitoso. Creo que podemos asegurar que la eficiencia portuaria creció y a su vez, por ese Y lado, perdón, nos ¿sí? pusieron a la vanguardia portuaria durante muchos años, al menos en Ex- toda América. Exactamente, yo creo que los puertos en la costa oeste de Sudamérica pasamos a ser los puertos más eficientes, mejor equipados y obviamente de mayor movimiento. Siempre hay que tomar muy en cuenta un tema que nosotros no somos el país más grande de la costa oeste en población, en economía. Sin embargo, movemos la mayor cantidad de carga y tenemos el mayor número de puertos en la costa oeste. Entonces, por ejemplo, en este documento se habla o sea, se identifica como un problema el hecho de que haya puertos privados y puertos públicos de distintas formas y que haya distintas formas de desarrollar la inversión o la decisión en inversión en obras portuarias. Nosotros creemos que las, 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 eh, las distintas formas de decidir un puerto, decidir la construcción de un puerto, ya sea como un puerto para operación pública o un puerto de operación privada, no han tenido problemas, no han significado problemas. El problema hoy en día está en otro lado, como estamos escuchando mucho ahora, de partida en la famosa permisología y en la falta de
apoyo o falta de fomento del gobierno en que haya inversiones que se hagan y otras que se dejen de lado. De acuerdo al documento que ustedes han enviado, pero me llamó la atención que ustedes ahí al tiro plantean un temor a la centralización, incluso dicen en una parte, no concordamos con la idea de una entidad centralizadora, es decir, ustedes esperaban un documento que fuera más regionalista, que no fuera tan concentrado en el Estado. Exactamente. Básicamente lo de la centralización tiene que ver con el concepto que se aprecia que el Estado tiene que decidir todo. Y el Estado, nosotros sabemos que el Estado está en Santiago. ¿Ah? Tienen gobiernos regionales, pero en realidad esos gobiernos regionales tienen poca capacidad de decisión. Al final son buzones para las oficinas centrales de los ministerios y del gobierno. Entonces, efectivamente, vemos detrás del proyecto, de este proyecto de política nacional logística portuaria, vemos una visión de que el único que sabe qué es lo bueno que se tiene que hacer es el gobierno. Y no aceptan o no se reconoce que el desarrollo privado, con sus aciertos y sus errores, ha sido el que ha hecho crecer esto, no el gobierno, que no es una Y en cosa este de sentido, tirarle dado lo dinero. que ha señalado ya anteriormente, ¿usted ven que esto va a restringir de alguna manera a los inversores privados? Definitivamente. Aquí, bueno, se aprecia tremendamente que el, eh, la falta de apoyo y fomento del gobierno a la inversión y al desarrollo de negocios es algo que limita tremendamente la iniciativa privada. Y bueno, nosotros podemos ver, ¿no es cierto? Hoy en día los que están haciendo inversión, sea inversión o gasto, digamos, tienen en su mayor parte porque tiene algo que ver con el Estado, con el gobierno que está funcionando. Pero la gente, yo creo que hay muestras primero de puertos, pues de inversión en puertos en forma privada, los puertos del sur, de la zona de Concepción, Coronel, se han desarrollado puertos con inversión privada y han operado en forma muy, muy buena. Han competido en forma leal con los puertos estatales como San Vicente y Talcahuano, y se crea ¿cómo se llama? Un ambiente o una funcionalidad que permite atender las necesidades de los importadores y los exportadores. Al Volviendo al revés, tema que vemos. estabas mencionando de la relación ciudad-puerto, en el documento que ustedes enviaron, se señala, por ejemplo, que hay que acotar un poco esto, porque esto, si se deja muy amplio, esto de la relación ciudad-puerto, pueden intervenir grupos muy reducidos, dilatarse los periodos. Señalan también que hay muchos periodos de incertidumbre que rechazan y de hecho han rechazado los proyectos portuarios. Así es. Yo creo que ahí, bueno, tenemos el caso de Dominga en el norte, ¿no es cierto? En el norte chico, que, digamos, se ha demorado tremendamente. Una de las cosas que aprendimos o descubrimos el otro día, oye, el puerto de Gran Escala, que en el comienzo nosotros teníamos nuestras dudas sobre su aplicabilidad o su eficacia como solución, pero en este momento no va a haber nada antes del 2035. Recién en esa fecha se espera que se esté construyendo la escollera, digamos, los molos de protección del nuevo puerto. Estamos hablando de más de 10 años más. Y mayor parte de eso ha sido porque no hay un
a un nivel decisional que diga, oye, ¿sabe qué? Ya, se hace así o se hace de otra forma. Yo creo que, Incluso ahí, por bueno, ejemplo, nadie me ha preguntado mucho sobre la ley Lafkenche, porque eso hay que hacer exactamente. una consulta si hay pueblos originarios que podrían hacer una petición y en esto del proyecto a gran escala podría aparecer un grupo y son muchos años más de demora. Sí, bueno, ese en realidad es un tema muy relevante en la operación portuaria o en la inversión portuaria en todo Chile. ¿Ah? Eh, Hoy en día debemos reconocer que sí hay pueblos originarios que tienen algunas peticiones, algunos deseos y derechos de proteger su, eh, sus eh, sitios ancestrales, que creo que es perfectamente válido. O sea, para mí, un sitio ancestral de mi generación y de mis raíces, probablemente podría ser considerado aquí en Valparaíso el cementerio disidente. No me gustaría que me construyeran un edificio ahí, ¿no es cierto? Pero también yo tengo limitado el espacio de ese cementerio y no pido que me entreguen el cerro completo, ni que nadie pueda hacer nada en las inmediaciones. Entonces, yo creo personalmente que la ley Lafkenche fue algo que no se meditó bien en cuanto a su efecto sobre el desarrollo de nuestro país. ¿Ah? Creo que como decía, aquí hay una mezcla entre decir qué es lo qué tenemos que proteger y apoyar y cómo esa protección y apoyo limita el desarrollo del resto ¿Tú del en país. este sentido consideras que hay muchos vacíos, muchas lagunas que quedan ahí sin definición? Exactamente, yo creo que cuando se escribió la ley, cuando se publicó, se puso en efecto la ley, eh, no se evaluaron todos los efectos que podía tener. Entonces se dejó muy amplio, se dejó una amplitud tremenda y eso limita e impide nuestro desarrollo como país. Entonces creo que hay que tener Otro de los mucho puntos cuidado. que ustedes señalan como gran preocupación es el tema del royalty a la actividad portuaria, un poco en este mismo sentido que estamos hablando, que como que habría que acotar esto y evitar, ¿no es cierto?, dilaciones, malas interpretaciones y un retraso al desarrollo portuario. Sí, mira, es bien relevante el tema del royalty y creemos que, obvio, si se busca alguna forma de que la ciudad que se ve afectada o se ve como anfitriona de un puerto, tenga algún tipo de beneficio económico por tener el puerto, nos parece súper razonable. Pero lo que no nos parece razonable es que se agregue otro valor más, otro precio más, otra carga, otra gabela encima de lo que ya existe. Nosotros, como ASONAE, hemos reclamado insistentemente por la famosa tasa de uso puerto, la TUP, Mm. que en realidad eh, fue establecida posteriormente a las licitaciones. Cuando se hicieron las licitaciones, si hubo un concepto de TUP, se lo guardaron muy silenciosamente y de repente en la operación de los terminales privados, de repente apareció esta carga adicional. Y perdón, Ahora, ese TUP era específicamente, no sé si me equivoco, para construir aguas abrigadas. eh, mira, yo creo que muchos hemos hablado de que el objetivo de la TUP era para eso. En el fondo no está establecido en ningún lado, ¿ah? No está escrito Ya. en ningún lado que sea para ello. Nosotros decimos, bueno,
si una empresa portuaria genera esta TUP, una empresa portuaria estatal, cobra este TUP, que lo use en el desarrollo de sus infraestructuras y que el Estado de una forma u otra dirige si la infraestructura del puerto de Valparaíso que cobra TUP ya la consideran suficiente, que ese fondo que se va reuniendo se utilice en otro puerto. Por ejemplo, podría ser para mejorar que sean las condiciones en el puerto de Ventana, en Quintero. Así que pero ese no es bueno, no es el punto a que iba en realidad. El punto es que al privatizar los puertos, todos pagamos un mayor costo en tarifas portuarias para beneficiarnos de la eficiencia y la productividad que se lograba. Y de repente apareció la TUP, que no tenía ni una contraparte en productividad y en eficiencia. ¿En qué se ha gastado en estos 20 años, a tu juicio, ese dinero recaudado? Nosotros hemos pedido, a través de la ley de transparencia, hemos pedido a las empresas portuarias que nos indiquen en qué se ha gastado. Ellos dicen que es un valor que entra en su ingreso. Por lo que puedo entender, es un dinero que se canaliza directamente a la tesorería, al gobierno fiscal. O sea, en el fondo, no sé si te acuerdas, hace unos bastantes años atrás, el gobierno, ante la necesidad de contar con recursos, le dijo a todas las empresas fiscales que tenían resultados positivos, flujos positivos, que informaran sus flujos, sus cuentas, su activo, y que traspasaran al Estado este dinero en forma regular. Yo creo que se va al pozo, ¿ah? Yo creo que se va al pozo de Ahora, en la, este de sentido, la algo tesorería. mencionan en tu documento. ¿Tú crees que sería necesario establecer un mecanismo o un organismo fiscalizador del uso de estos dineros? ¿O existe? Mira, yo no soy amigo de que se agreguen más entidades al Estado. Yo creo que lo que sería bueno es que hubiera algún tipo de organización, eh, quizás público-privada o alguien así, en que se informara y permitiera conocer y difundir el uso que se le dan a los fondos que se recuperan, que se O obtienen. sea, no bastó el sistema de transparencia pública. No es suficiente, no, porque transparencia a ver, tú tienes que generar la inquietud, no, y en realidad el que haya acceso, tienes que tener acceso previo a información para poder identificar qué necesitas solicitar como transparencia. O sea, uno puede decir, oye, bueno, me gustaría saber cuáles son los sueldos que pagan en las empresas portuarias. Eso es bastante claro y se puede hacer. Pero, por ejemplo, si tú preguntas, oye, ¿en qué se gastan los recursos recaudados por la TUP? Es muy difícil obtener una respuesta. No hay claridad, no hay suficiente antecedente como para que la pregunta no sea respondida con una evasiva. ¿Mm? Oye, en la última parte de este documento titulado Política Nacional Logística Portuaria, se refiere a la modernización laboral y en una parte mencionan esto de la participación femenina. Ustedes también han hecho una observación en este sentido. Sí, yo creo que, bueno, nuestra posición, yo creo que muchas de las empresas, nuestra posición es efectivamente muy bueno que haya participación femenina, que aumente la participación femenina, pero no nos parece racional de que sea obligatorio como salida. O sea, Creemos que debe ser perdón, por ejemplo, a través de cupo fijo. exacto. El cupo es un defecto
que va a llevar a que haya menos eficiencia, que haya cargos que se llenan solamente por cumplir un cupo, cuando en realidad lo que debiera fortalecerse es que en el momento de la oferta de trabajo se dé preferencia, pero no obligación. Eh, eh, yo creo que es como, hay una cosa muy efectiva que sí, o sea, oye, ¿sabes qué? Te preguntan, oiga, los sueldos en su organización, ¿son igual para hombres y para mujeres? Cuando lo hacen con respecto a nuestra organización, decimos, efectivamente es así, no hay una diferenciación, no podemos diferenciar entre hombres y mujeres. Lo que diferenciamos es en preparación y en capacidad y en las condiciones de ingreso. Yo creo que es tremendamente relevante de que exista alguna forma de evitar que se le dé preferencia a un hombre por sobre una mujer en el trabajo. Aquí tiene que tenderse a que las condiciones sean iguales. Creo que ha sido un poco también en la política. Han dicho, oye, ¿sabe qué? Ya, tiene que haber esta cantidad de candidatos, pero es la gente la que elige, digamos. Entonces, también ahí tiene que haber racionalidad en la eficacia del objetivo, en el objetivo que se busca. Este documento que se ha elaborado señala que está basado en documentos anteriores como la Comisión Investigadora CEI 21 y la Mesa Laboral Portuaria del 2019. Yes. ¿Ustedes en algún momento participaron de estas y otras iniciativas y se habían llegado a conclusiones que se iban a aplicar? Por ejemplo, que falta una autoridad rectora en el sistema, que está muy disperso entre... Bueno, ¿Tú crees que las otras conclusiones o documentos habrían bastado? A lo mejor falta voluntad de ejecución. no, mira, Atilio, creo que lo que pasó, donde nosotros participamos con un trabajo muy extenso de uno de nuestros directores, fue en la CIPL, que es la Comisión de Puertos y Logística. Y nuestra posición en ese momento fue bien claro. Oye, lo que buscábamos nosotros como usuarios de los puertos era que se invirtiera en puertos. Nosotros en esa época estábamos viendo que los puertos se iban a Perdón, quedar. ¿hace cuántos años atrás? Mira, me estás preguntando algo difícil. El CPL debe haber sido el 2008 o el 2011, no me acuerdo bien, ¿no? Pero por lo menos unos 8 o 10 años atrás. Ya. Y nuestra posición en ese momento, oye, ¿sabe qué? Lo que está faltando es inversión en el puerto. Nosotros, y como te dije al comienzo, nuestra primera posición frente a este documento de la Política Nacional Logística y Portuaria es que es muy bueno que se mire y se enfrente el problema. Y cuando se habló en la CIPL, nosotros dijimos, oiga, dejemos de lado un poco logística, veamos la parte logística más adelante. La logística se está haciendo más eficiente en forma real a través de distintos mecanismos. Pero lo que es la necesidad de inversión y de inversión mayor que solamente puede enfrentar el Estado, eso es lo que estamos necesitando en los puertos. Necesitamos lo que ahora se plantea como puerto de gran escala, las escolleras para hacer una dársena, una aguas protegidas en San Antonio. En Valparaíso se necesita, sería un tremendo beneficio hacer un molo adicional desde el lado de Barón, para cerrar más las aguas y con eso eventualmente construir un gran, efectivo y eficaz terminal de pasajeros en el sector de Barón. Podría ser un éxito tremendo. Obviamente, al igual que cuando se construyó el molo de abrigo de Valparaíso en el año 1910, por ahí, es una inversión que no lo puede
enfrentar un privado porque no se va a pagar. Es una de esas inversiones que no tiene ingreso asociado, pero lo que hace es mejorar las condiciones para que el desarrollo funcione. Imagínate Valparaíso con un terminal de pasajeros que pueda recibir buques durante todo el año, no importa cuánto oleaje haya afuera, sería un tremendo éxito para la ciudad de Valparaíso. Y Valparaíso, efectivamente, con eso podría renacer o resurgir como una ciudad con una mezcla, una mixtura, ¿cómo se llama? Muy buena de carga y pasajero. Entonces, eso es algo, esa necesidad de inversión en puertos, en infraestructura portuaria, es tremendamente necesaria. Te agrego, por ejemplo, y en infraestructura y en provisión estatal. Tenemos muchos problemas con en la bahía de Mejillones, que hoy en día es la bahía, una de las bahías que mueve más carga en Chile. Obviamente no mueve tanta carga general, no tantos containers, mueve carga granel y mueve algunas otras cargas de la minería. Pero la bahía de Mejillones no tiene servicios públicos. El único servicio público estable que está ahí es la autoridad marítima, con un capitán de puerto. Pero de la aduana se viene desde Antofagasta para atender un buque y después se vuelve a Antofagasta. Del servicio agrícola, de Policía Internacional, de las recepciones de buques, viene todo de Antofagasta. Y Antofagasta está a 1 hora casi de distancia. Entonces, implica que los buques tienen demoras sustantivas en esa bahía, porque tienen que esperar que haya turno, que haya gente, que la gente venga, etc. Entonces, ahí hay inversión mixta, inversión en infraestructura, que es muy importante, y inversión del Estado en ampliar su cobertura. Así que eso. Y en Creo, conclusión general, Simon, mira, lo que queremos como establecer nuestra posición respecto a la política nacional logística y portuaria es que efectivamente es una muy buena medida que se mire, que se enfrente, que se avance en el tema. Nos preocupa, nos inquieta tremendamente el sesgo estatal, el sesgo que hay en que el Estado tiene la manija, digamos, de hacer las cosas, y por ello puede escuchar a los privados, pero lo va a hacer como ellos quieren. Aquí hubiera sido muy, muy oportuno que en el diseño de la política, en el diseño del borrador, hubiera una mayor participación de la empresa privada, las organizaciones civiles privadas, y que hubiera una real deseo, una real interés en enfrentar los problemas que complican el desarrollo y la inversión. ¿Cuáles son esos problemas? Como vemos hoy en día, la permisología, tremendo esto, yo creo que es una palabra que se inventó aquí en Chile, porque no lo he escuchado antes, pero creo que es muy apropiada, de hablar de que, oye, la cantidad de permisos que hay que hacer, que hay que lograr para poder desarrollar una inversión. ¿Y para qué te digo la inversión? ¿Qué significa eso? El costo que tiene eso, porque un proyecto que en blanco y negro, en papel, debe demorar 8 meses en desarrollar, probablemente necesita 36 meses en desarrollar y en negociar y en conversar con
las múltiples organizaciones. Entonces, hace falta que haya un poco un golpe en la mesa, decir, ok, mira, cada uno tiene un periodo de 1 mes o 3 meses para establecer sus inquietudes, sus problemas, sus objeciones. Después el inversionista tenga 3 meses para responder y que eventualmente haya un árbitro que dice un lado u otro, esto sí o esto no. ¿Ah? Creo que nos estamos acostumbrando, lo hemos visto en mucho, especialmente en el área, en el Poder Judicial, nos estamos acostumbrando que las cosas se demoren años y años y décadas en solucionar. Eso no es como se debe manejar un país. ¿Ah? Sí hay que manejar con conocimiento y el interés y la participación de la gente, pero no que tú establezcas que tienes una queja de algún tema y entre justicia y administración puede estar claro que tienes 5, 10 o 15 años para lograr una decisión. Así que creo que ese es el mensaje. El mensaje, nosotros creemos que hay muchas cosas buenas en la política y creo que en el documento, pero hay muchas cosas que en las soluciones se visualizan, se vislumbra un sesgo de que el único que sabe hacer las cosas bien es el Estado. Bueno, Simon, realmente te agradezco yo porque este tema no ha sido muy tocado y bueno, vamos Exacto. a poner junto a tu entrevista también el documento esto para que la gente lo mire, lo analice. Ok, Bueno, muchas muchas gracias, gracias. Simon. Muchas Gracias a gracias ti, por esto. Atilio, y mucho éxito en tu programa. Ok, muy amable, gracias. Gracias.